A Contramano. Estamos en contacto con Sebastián Andrada, abogado de Paula Sánchez Frega, víctima de extorsión sexual. Primer caso por el estilo, aunque no es exactamente el motivo de la querella, nos va a explicar con mucho detalle, que llega a juicio. Vamos a tratar de meternos en esas circunstancias, la viralización de material íntimo sin consentimiento que habitualmente del que son víctimas las mujeres. ¿Cómo te va, Sebastián? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Al contrario, contanos, perdón que te interrumpí, es la ansiedad. Contanos, por favor, de qué se trata la querella en sí de Paula Sánchez Frega contra su ex víctima y en qué toca este tema, la viralización de material íntimo sin consentimiento. Bueno, la verdad que en este caso se encuentra todo, digamos, encuentra varios puntos de conexión, tanto el caso con la viralización de cierto material o contenido íntimo, de características y connotaciones sexuales, en este caso concreto de Paula, pero que, como bien lo decías al principio, no tenemos a la fecha en nuestro Código Penal argentino ni en ninguna ley previsto como figura autónoma al delito de la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento de la víctima. Entonces, en el caso concreto de Paula, si bien ha existido esta difusión sin consentimiento de ella, lógicamente, por lo cual el señor Pioli llega a juicio es por dos delitos distintos: la coacción por un lado y lesiones leves calificadas por otro. La coacción, concretamente, porque él, mediante el empleo de amenazas referidas a la viralización del contenido íntimo que él tenía en su dispositivo móvil, le ordenaba o la amenazaba, digamos, le exigía que no pusiera fin a la relación sentimental que hasta ese momento los unía. Entonces, cuando una persona amenaza a otra con el fin de que esta otra persona amenazada, de que la víctima haga algo en contra de su voluntad o no haga algo en contra de su voluntad, caemos dentro de lo que es el delito de la coacción, ¿sí? Y las lesiones leves calificadas, justamente por un muy buen criterio, la Fiscalía de acá de la provincia de La Rioja entendió que las lesiones psicológicas que Paula padece como consecuencia de haber vivido todo esto forman parte del concepto de salud que se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 89, justamente que regula las lesiones y que formaría parte, digamos, y es lo que fundamenta la tipificación dentro de lo que es el delito de lesiones leves calificadas, porque bueno, ellos al momento de la comisión del hecho eran pareja. De esa manera es que se vincula la acusación que pesa sobre el señor Pioli con esta cuestión de la difusión de documentos, de imágenes. Eso no puede ser delito lo que no está tipificado, así que... Bueno, ese es el tema. Ese es el tema, que hay un vacío legal en este punto. Entonces, la mera viralización, al no estar tipificada como delito en el Código Penal, no ofrece a la víctima una protección. A ver, hablemos un poquito de Paula en sí. ¿Cuánto duró la coacción? Ellos tuvieron una relación de aproximadamente 8 meses a un año. Entonces, ha sido una relación, digamos, que ha tenido unos meses, en un primer momento de manera sin sobresaltos, todo normal, pero la segunda mitad de su relación ha sido bastante traumática para ella, y bueno, lógicamente al decidir ella ponerle fin a la relación, pese a las amenazas que recibía de que este contenido se iba a viralizar, y que siempre que recibía esas amenazas ella expresamente le solicitaba que no lo hiciera y que borrara el contenido porque no estaba destinado a ser divulgado. Es un contenido que estaba destinado a que quede reservado en la intimidad, como tal, exento de la autoridad de los magistrados de nuestro país, por protección constitucional. Pero, no obstante este pedido expreso, bueno, el señor Pioli hizo caso omiso y continuaba en su coacción, digamos, de amenazándola con que no pusiera fin a la relación, bueno, luego a volver a reintentar esa relación, y bueno, en ese marco es en donde se produce la difusión
de las fotografías, pero la coacción ya se encontraba tipificada de antemano. En otros lugares del mundo existe la tipificación de ese delito. Entendemos que hay una ley que se llama Ley Olimpia, ¿no? En honor a la víctima cuya movilización concluyó en la tipificación del delito. ¿En qué consiste exactamente esa ley? Bueno, este caso que trae a colación de la Ley Olimpia, en realidad se ha dado a llamar Ley Olimpia, pero en realidad no es una sola ley. Es un paquete de leyes, un cúmulo de leyes, que ha encontrado, digamos, su génesis, y bueno, se aplica actualmente en lo que es el país de México, que surge, sí, como un caso puntual de una chica, lo que no recuerdo si es el nombre o el apellido, que es Olimpia, por eso el nombre de la ley, del estado de Puebla, en México. Entonces, a raíz de esta difusión de un video, obviamente, sin consentimiento de esta mujer, es que se produce toda una movida legislativa que buscó incorporar a los distintos códigos penales, porque México, por su organización estadual, tiene un código penal federal, pero a su vez cada uno de los estados tiene su propio código penal, circunstancia que no sucede en Argentina. En Argentina, nuestro código penal es único para todas las provincias, también por mandato constitucional. Lo que sí cada provincia tiene son sus códigos procesales penales, pero el código penal es uno solo para todo el país. Acá en Argentina, en México no sucede lo mismo. Entonces, ¿por qué ha tomado, digamos, relevancia esta ley? Porque la mayor cantidad de estados en México hicieron acogida favorable a este proyecto que surge en Puebla. Entonces, logran tipificar conductas que atentan contra la intimidad sexual. Y es bastante amplio el catálogo de conductas. Prevé captar o grabar, mejor dicho, tanto video como audio, fotografías o elaborar videos, ya sean reales o simulados, siempre hablando de contenido sexual. Y siempre sin el consentimiento de la persona o mediando engaño. Era, no sé, por ejemplo, a ver, esto va a quedar en la intimidad quizás, solamente para nosotros, pero en realidad esta persona captaba ese video o ese material audiovisual para luego venderlo, por ejemplo. Totalmente. El consentimiento se obtuvo mediante un engaño. Y no solamente que lo bueno de la Ley Olimpia es que tipifica el contenido de que se trate, sino que también tipifica las conductas relacionadas a ese contenido. Entonces, si uno graba, ya sea video, audio, fotografías, videos reales o simulados y demás, pero que luego los expone, los exhibe, los difunde, los transmite, los comercializa, los comparte. Bueno, todas estas palabras que yo te digo están textualmente previstas en lo que es los distintos códigos mexicanos y también con una total amplitud de medios, porque habla de cualquier medio tecnológico, mensaje, correo electrónico, materiales impresos, redes sociales y demás, queda tipificado en ese delito. También filmar sin el consentimiento, o sea, de manera secreta, obviamente es delito. Exactamente, pero a ver, ese contenido captado de esa manera tiene que sí o sí ser expuesto, distribuido, tiene que salir del ámbito de la intimidad. Bien. Y en ese caso tipificaría. Y los delitos, bueno, las penas, mejor dicho, cambian de acuerdo al Estado, pero va de un mínimo de 1 año que puede ser 1 año a 6 años de prisión, de 1 año a 4 años de prisión, de 3 años a 6 años de prisión. El máximo de prisión es de 8 años. Me llamó mucho la atención la pena. No sé qué pena pasa a ser de cumplimiento efectivo en México. Tengo entendido que acá en Argentina cualquier pena superior a 3 años, ¿verdad? 3 años o más. Exactamente. Me llamó la atención porque digo, son importantes las penas. Sí. Son temas serios. Se dan situaciones donde la víctima de extorsión algunas veces se ha suicidado. Es decir, tengo entendido que Paula, vos es tu clienta, así que vos la conocés muchísimo más, tiene problemas de salud crónicos, es decir, no es leve lo que sucede. La verdad es que no, y eso tiene que ver también con lo colateral del daño. A ver, el daño no es solamente, porque tampoco es solamente personal y en el caso concreto o de este tipo de delitos en cuanto a la libertad personal, porque primero, la coacción es un delito que atenta en contra de la libertad. Yo no puedo
decidir libremente porque tengo a alguien que me está amenazando y me dice cómo yo tengo que actuar si no quiero que me pase tal cosa. Entonces, la libertad ya la pierdo. Primer punto. Segundo, si efectivamente cumple con la amenaza, se vienen otro tipo de problemáticas psicológicas, emocionales, físicas, porque lógicamente, a ver, cualquier afección grave desde el punto de vista psicológico y emocional tiene su correlato en el aspecto físico. Entonces, alguna ya pasa alguna patología o alguna enfermedad en el cuerpo, no solamente en la persona involucrada, porque también se involucra a la familia, se involucra a los amigos, se involucra a la pareja si es que la tuviere. Entonces, digamos, no es simplemente algo que afecta a la víctima. No, aparte, digo, estamos en momentos supuestos de gran libertad sexual, pero es bastante discutible la idea y se nota en estos casos, donde la viralización toca resortes bastante feos y bastante reaccionarios dentro de la sociedad. Entonces, la víctima termina sufriendo el costado B de la libertad sexual, que no es tan así. Exactamente. Cuando lo que no se entiende muchas veces es que en realidad el gran problema aquí no es el, che, ¿y por qué te filmaste? O ¿y por qué le mandaste la foto? ¿O por qué lo hiciste? Porque se lo hace porque se lo hace. Punto. Te cuento algo, yo soy de los que suponen que es un gran error filmarse, pero al fin y al cabo es el mismo error que comete una víctima que va a una cita en la que termina asesinada, es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Qué hacemos? Es posible que haya sido un error, pero bueno, ¿qué hacemos con la comisión del delito? Ya está, es así. Exactamente, porque el delito justamente se consuma con la acción prohibida, con la acción típica, que sería, no sería en este caso la acción típica, pero sí la traición de la confianza. Sí. En este caso, lo que desencadena y genera el daño, en última instancia, es la traición de la confianza. Porque si de última había un consenso entre los integrantes de la pareja o de la relación, así sea eventual, que tampoco es necesario que sea una relación estable, de poder intercambiar contenido o que se capte directamente contenido sin necesidad del intercambio a través de una conversación o de un chat, y eso queda y se respetan las pautas que se establecen, listo, no hay problema, no hay delito y no hay daño. Ahora, lo que produce el daño es que a ese contenido compartido o captado se lo viralice sin consentimiento de la persona, digamos, cuyo contenido se está divulgando. Entonces, absolutamente. Yo sé que vos tenés una mirada bastante crítica con respecto a proyectos de ley que aquí en la Argentina tratan de hacer algo similar a lo que se logró en México con la ley Olimpia. A ver, ¿por qué? ¿En qué consisten estos proyectos y en qué fallan según tu criterio? Claro. A ver, el tema es que en materia penal, nosotros tenemos uno de los elementos del delito, es la tipicidad. ¿Qué significa esto? Que no todo hecho que cause un perjuicio es delito, sino que va a ser delito aquel hecho que cause un daño, cause un perjuicio o amenace algún bien jurídico, pongamos que porque hay también tipos penales que son de peligro y no de resultado, pero que tienen que estar previstos en la ley. Porque la propia Constitución te dice, no hay delito ni pena, sino una ley previa. El principio de legalidad que se llama. Entonces, si a mí la ley, y más en materia penal, hay una pequeña palabra, una pequeña conducta, una pequeña acción que no está contenida en ese caso, en esa norma, pero que sucede en la realidad, yo a ese hecho no lo puedo encuadrar dentro de un determinado delito porque le falta algo. Le falta el verbo típico o le falta algún elemento objetivo del tipo por el cual yo no puedo hacer ese encuadre típico y por ende esa conducta no va a ser delito. Y la denuncia termina archivada. Entonces, por ejemplo, al día de hoy, supongamos que tenemos una persona que en el marco de un encuentro íntimo, de características sexuales, agarra su teléfono, le pregunta al compañero o compañera con el que está, che, mira, ¿te parece que filmemos? Sí, dale, bien, se filman. Y luego esta persona que filma, sin el consentimiento de la víctima, hasta ese momento todavía no es víctima, pero va a pasar a serlo, sí. Si su consentimiento lo viraliza, a la fecha eso no es delito. ¿Causa un perjuicio? Lógicamente. ¿Es perseguible penalmente? No. Entonces,
por más que modifiquemos, por ejemplo, el Código Penal con los proyectos porque básicamente estos proyectos buscan reformar dos artículos. Por un lado, la extorsión, y por otro lado, la divulgación de secretos, la violación de secreto. Pero esta violación de secreto, o de comunicaciones secretas, mejor dicho, o privadas, exige una comunicación previa. Exige que alguien le envíe a otro alguien un contenido y que ese receptor sea el que lo divulgue sin estar destinado ese contenido a la divulgación. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si no se da en el marco de una comunicación? Si el Eso que te lo iba a divulga, preguntar, ¿cómo identificás quién filmó y quién empezó a divulgar esas fotos o ese video? el tema es el siguiente. En la denuncia, la víctima, lógicamente, va a decir, mira, tal contenido lo captó tal persona. Pero no sabemos si esa persona que lo captó es quien lo viralizó o es otra persona. Absolutamente. Lo que pasa es que hoy en día, todas estas interrogantes carecen de sentido porque no es delito la figura. Entonces, digamos, no tiene sentido, digamos, esta discusión no va a tener su lugar en ningún expediente penal, al menos hoy, porque lo mismo pasa con el otro tipo penal que se busca modificar, que es el de la extorsión, porque ahí sí contempla la eventual difusión de estas imágenes de contenido íntimo de parte de aquella persona que la captó con su propio teléfono, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la extorsión exige no una simple amenaza, exige la entrega de dinero, de cosas o de algún valor. Entonces, básicamente la oración quedaría: si vos no me das tanta plata, por ejemplo, yo viralizo los videos que no hace falta que me lo haya pasado a la persona. Supongamos que yo lo capté, por ejemplo, que esa persona lo captó y que después está pidiendo dinero a cambio. Entonces, es como que los dos tipos penales se quedan un poco cortos, porque en donde uno no exige dinero, sino la sola revelación, no me contempla la posibilidad de que ese contenido a divulgar haya sido captado directamente por quien lo divulgue sin consentimiento. Y en el caso de la extorsión sucede a la inversa, porque si bien es más amplio en cuanto a cómo el que divulga accedió al contenido a divulgar, pero se me limita mucho porque sí o sí esta persona tiene que pedir dinero a cambio o algún valor, alguna cosa. Entonces, es como que se quedan cortos en ese sentido. Le faltaría, digamos, un poco más de apertura en cuanto al tipo penal. Totalmente. Porque si no vamos a estar en estos vacíos y conductas que encuentran su vacío legal, y en materia penal, repito, si el hecho no coincide con el tipo penal, no es delito. Sí, absolutamente. Nunca va a llegar a punirse aquella conducta que era idea hacerlo. Quizás la víctima deba concurrir por vía civil, buscando alguna reparación de daño, etcétera, que lo puede hacer. Una ley mal redactada, básicamente, es una ley inútil, ni hablar. Exactamente. Y decime, y en la ley Olimpia, ¿cómo hacen para identificar? ¿Es un criminal el que toma las imágenes o aquel que las recibe sin saber muy bien de qué se trata y las viraliza por su lado? ¿Tiene algún tipo de responsabilidad el de segunda mano? Sí, sí la tiene, porque eso también es otra de las cuestiones que trae de novedoso, digamos, este paquete de leyes, que amplía la calidad de sujeto activo del delito, es decir, quien lo comete. No solamente lo comete quien lo filma, sino quien lo transmite, quien lo distribuye, quien lo almacena, y así, e incluso de esa manera se puede extender la responsabilidad a servidores de web, y etcétera. ¿Me explico? Digamos, es mucho más amplio, no es solamente el que capta, porque captar tampoco es delito, a menos que lo capte sin el consentimiento, pero acá el tema es divulgarlo sin consentimiento. Entonces se puede generar también esa amplitud en el medio de, está bien, yo lo capté, pero no lo divulgué. Y ahí volvemos también a una discusión que eso no tiene tanto que ver con el código penal o con los códigos de fondo, sino más bien con los códigos de forma, con el proceso, con la investigación, cómo llevo adelante la investigación para poder acreditar autoría, modus operandi, de qué manera se hizo, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver ya con la investigación, que también en definitiva termina acarreando otro problema, porque los códigos procesales, al ser distintos en cada una de las provincias,
algunos con un sistema, otros con otros sistemas, algunos más nuevos, otros más viejos, etcétera, etcétera. No existe, digamos, una forma única de investigar, y quizás por ahí algunas provincias cuentan con, por ejemplo, sé que Cava tiene una unidad fiscal especializada en delitos cibernéticos, que tengo entendido que en otros lugares del país, al menos con esa estructura, no existe. Entonces, de pronto, sucede algún tipo de hecho delictivo de características digitales o cibernéticas, y hay una unidad especializada a donde acudir. En otras provincias quizás no. Entonces ya hay personas que están desprotegidas. Más que nada, no, porque yo puedo tener un código penal que me prevea todo esto. Buenísimo. Pero si los códigos procesales de cada una de las provincias no me dan las herramientas para poder investigar de manera adecuada y de manera acorde al delito de que se trata, estamos en un problema. Aparte, en este caso también entiendo que tenés que tener los medios tecnológicos como para rastrear la ruta de esa viralización. Digo, más si se pretende hacer lo mismo que se hizo en México, que es cargar de responsabilidad a todos los que forman parte de la cadena. Exactamente. Los medios tecnológicos es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. Entonces tenemos una hermosa ley, pero en la práctica no se traduce en una respuesta efectiva a la gente. No, totalmente. Bueno, querido, ¿querés sumar algo? La verdad que únicamente, bueno, manifestar que ahora el día 22 de abril se va a dar inicio a este debate en contra del señor Patricio Pioli. Ha sido un camino muy largo, realmente. Ha sido una causa que fue tomada como caso testigo para las reformas del Código Penal. Hay, en este sentido, una reforma que ya ha pasado por Cámara de Senadores, que tiene media sanción. Falta el tratamiento en Cámara de Diputados. Y la verdad que, digamos, es bastante útil, porque yo creo que la gente, la sociedad en su conjunto, requiere respuestas de parte del Estado en cuanto a problemáticas que aquejan a un sinfín de personas, porque esto no es un caso aislado, hay millones de este tipo, y la verdad que se empezaba ya a convertir en una desprotección de parte del Estado, lo cual es importante, digamos, que al menos desde el punto de vista legislativo ya se lo prevea. Y por otro lado, estimo también que los tribunales deben comenzar a acompañar también a las víctimas en este tipo de hechos. Así que espero que con la labor de la querella podamos sentar una jurisprudencia a nivel nacional en este sentido, con una sentencia ejemplar. Perfecto. Bueno, te agradecemos un montón que hayas charlado con nosotros, Sebastián. Un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Escuchá a Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.